Hola taberneros, hoy tenemos el placer de contar en la Taberna Mediática con un invitado internacionalmente conocido en el mundo del cómic y la ilustración, especialmente por su trabajo en Marvel. Ha dado vida a personajes como el Capitán América, X-Men y otros. Es un contador de historias ilustradas. Hoy nos acompaña en la Taberna Mediática Daniel Acuña. La Taberna Mediática. Hombre, Dani, ¿qué tal por aquí? Pues nada, aquí estoy... ¿No pierdes oportunidad para dibujar o qué pasa? Pues bien, cuando me aburro suelo hacerlo, pero es que estoy aquí esperando a Paco. Ah, muy bien, pues enseguida te lo presento. Yo tengo una curiosidad porque a todos los que pasan por aquí siempre les hago la misma pregunta. Si ¿sí? han pasado aquí por la Taberna Mediática, Ajá. a ti no te voy a hacer la pregunta porque es obvio que sí, que eres cliente habitual, pero lo que no sé es cuál es tu plato favorito de la taberna. Mi plato favorito es el Super Perro. El Super Perro. Que lo que pasa es que por la noche a veces no me... Es un poco Es un poco grande. Un poco sí, fuerte un para poco- la noche, pero un cuando super vengo por la noche aprovecho y lo pido. Vale, bueno, pues quizás después de la entrevista vamos a ver lo que podemos hacer. Venga. ¿Vamos a ello? Hombre, Venga, vamos por aquí. Hala. Paco, muy buenas. Hola Alfonso. Mira quién te traigo hoy. Hola Daniel. Acuña. Hombre, bienvenido a la Taberna Mediática. Bueno, os dejo aquí charlando, que yo voy a preparar un pisco labi y ahora enseguida os lo saco, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta Alfonso. ahora. Bueno, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estoy. Está- Sentado. Claro, y en la Taberna Mediática nosotros encantados de recibirte y queremos hacer un pequeño o gran repaso porque lo decíamos al principio que para el mundo de la ilustración, del cómic, creemos que eres una figura significativa, importante y queremos conocer un poco tu historia. Y como cualquier historia, ahí tiene un inicio, ¿verdad? ¿Y cómo fue ese inicio? ¿Qué te llevó a ti a dibujar, a meterte en este mundo de la ilustración? Pues yo de pequeño pues siempre he dibujado. Bueno, al principio como cualquier niño, ¿no? Pero de alguna forma destacaba lo que hacía yo, ¿no? Y entonces yo me he ido, pues, eso, pues dibujando, he seguido dibujando. Me gusta mucho dibujar. ¿De Es qué una- edad es una estamos cosa- hablando? ¿Qué edad era? Cuando empezaste con pues los... yo recuerdo desde que era muy pequeño. Yo recuerdo, yo que sé, a principios de los 80 por ahí, en el Cine Capri, que es un cine de mi localidad de Águila. Yo es que soy de Águila. Y entonces ahí había un cine, el Cine Capri, y yo ahí, por ejemplo, vi la película de Spider-Man, una película que era una serie antigua, era del 78, por ahí, de Spider muy, muy cutronga. Y yo salía del cine a veces de ver esa película, de ver El Zorro, de ver otras películas, y llegaba a mi casa y me ponía a dibujar. Todo lo que había visto. Entonces eso lo recuerdo más, pues, más de querer dibujar las cosas que me gustaban, ¿no? Y entonces luego, pues en mi casa había siempre cómics, ¿no? Compraba mi padre de Asterix, por ejemplo, o mi hermano mayor también compraba cómics de superhéroes. Yo los veía y los copiaba mucho. Entonces yo cada vez, pues eso me gustaba mucho dibujar, pero cuando fui consciente de que algo así como una revelación de pensar, yo es que he nacido para esto. O sea, no me voy a calentar ya la cabeza en qué voy a hacer de mayor porque no hay otro camino. No es ya en la época en la adolescencia, incluso un poco antes, yo ya me di cuenta de eso, ¿no? Tengo esa especie de revelación de decir, joder, se me da súper bien, ¿no? Aunque yo tampoco sabía hasta qué punto se me daba muy bien porque tampoco podía compararme con nadie Pero bueno, yo invitaba mucho a mis dibujantes favoritos y veía porque me quedaban bien. Y yo empecé ya a tomármelo en serio. Hacía eso pues eso con 13 años y tal, con 12. Y yo empecé ya como a formarme yo mismo como dibujante, a estudiar anatomía, a fijarme los dibujantes cómo representaban, por ejemplo, la lluvia en una viñeta, la narrativa, me fijaba ya en todas las cosas. Y sobre todo lo que más obsesión me daba era pues la expresividad humana, las caras y la anatomía. Es lo que es una parte muy importante para hacer un cómic. Entonces ahí es donde yo más me formé y ya vi que tenía que llevar por ahí mi vida.
Imagino que los comienzos, porque cuando tú le dices a tus padres que quieres ser médico, arquitecto o algo de eso, pues se ponen muy contentos de manera habitual, ¿no? Pero imagino, no sé si tus padres al comienzo de tu carrera te dijeron, hombre, a dibujar no es como el que quiere ser actor y dice, son profesiones que inicialmente, aunque luego se valoran mucho, pero tienen una etapa muy difícil cuando uno decide dedicarse a ello. Hombre, si mi padre me hubiera dicho algo así, yo le hubiera dicho, no haber comprado cómics. Hubiera sido culpa tuya en realidad, el que me ha metido el gusanillo. Pero no, mis padres siempre me han apoyado. Mi madre, por ejemplo, sí que me apuntó a clases de pintura. La daba Rafa Pereira, que es un pintor también aguileño. Y entonces siempre ellas sí que me han animado. Y ellos, pues, que dije estudiar Bellas Artes, ellos sí que me decían, o sea, por ejemplo, eso, estudiar una carrera, o sea, sí que intentaban, pues los padres, intentar asegurar la parte, ¿no? Pensar un poco con la cabeza, por decirlo así. Claro. ¿No? En plan. Entonces, pero sí, vas a Bellas Artes, mi madre me aconsejó, mi padre, pues a Bellas Artes, así tiene ya un título por lo que pueda pasar, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Que dentro de mi mente juvenil, artística, pensaba, joder, qué poca confianza tienen mis padres. Digo, pues sí, ¿no? Podía pensar eso, pero me entendía que tenían razón, y yo sí que le hice caso. Y después entonces sí hice la carrera de Bellas Artes, que también me pareció que era buena idea formarte, porque hoy he estado en un colegio ahí en Lorca y está aplicando esto a los niños, que es muy importante formarte para un artista, bueno, para todo, ¿no? Pero es muy importante formarte y en mi caso, en nuestro caso, al igual que un futbolista, por ejemplo, pues te formas desde pequeño, en realidad. Entonces es muy importante formarte, pero en muchas disciplinas, yo le decía a los que eran todas las asignaturas, matemáticas, historia, claro, en idiomas, todo eso es importante formarse. Y como persona también, claro, como persona también es importante si luego quieres ser artista. Pero fíjate, Dani, como luego se dice que si el artista nace o se hace, probablemente los niños de tu época, tus compañeros, cuando vieran un cómic, que probablemente pues leerían cómic, se quedaban ahí, veían la historia y nunca miraban más allá, pero para que veas como si el artista lleva algo dentro que hace que mire más allá, ¿no? En tu caso te interesaba eso, buscabas quién ha dibujado esto, de qué manera trabaja todo eso, tú lo mirabas desde pequeño. Sí, me fijaba en todo eso. Yo me sentaba, por ejemplo, cogía una libreta, entonces por la noche ponían Canción Triste de Gillespie. ¿Tú te acuerdas de esa serie, no? Sí, Pablo? sí, me acuerdo, sí. Es que yo ya tengo una edad también. Entonces, era una serie policíaca muy buena, de esa época, ¿no? Entonces yo me sentaba con la libreta y me fijaba los trajes, la arruga de la ropa. Sí. O sea, yo me fijaba en muchos aspectos de eso. O si quería aprender a dibujar caballos, pues me iba por la calle fijándome. Me acuerdo de pasar por la tienda de Emiliano, que era una tienda aquí mítica de aquí de mi pueblo. Y ahí hay un caballo, hay una escultura, no sé qué, una figura, y me fijaba. Entonces yo iba siempre con modo aprendiendo y observando mucho. Entonces yo he desarrollado mucho también, porque con dibujante de cómic es muy importante la memoria visual y dibujar de memoria, porque si tienes que depender mucho de fotografía, pues va muy lento. Entonces yo he desarrollado mucho una memoria visual. Pero el dibujante también el dibujante se hace, porque yo tengo compañeros que si tú ves sus dibujos, a lo mejor de cuando empezaban, pues los ves y hubiera dicho, pues no destacaban. Pero a base de trabajo sí que luego han conseguido destacar mucho. O sea, que hay un poco de todo. Sí. En mi caso, pues algo así como innato y es algo que me hace feliz, dibujar. Entonces. Y como cualquier inicio, imagino que habría dificultades. ¿Has tenido en esa etapa inicial algún momento que dijeras, aunque yo creía que esto era lo mío, me estoy dando cuenta que no van por aquí? Sí, porque... A ver, voy a contar, si cuento esto que no parece muy pedante o muy arrogante, pero o sea, yo destacaba también cuando yo, por ejemplo, me iba a Angoulême con la escuela Joso y los compañeros míos a buscar allí trabajo en los editores, ¿no? en Francia. Y pues yo no sé, yo destacaba un poco mi calidad, mi nivel destacaba un poco respecto a mis compañeros, ¿no? Pues sin embargo, muchos compañeros ya se venían con un trabajo y yo no. Yo pasaba otros años y nada. Entonces llegó un momento en que me creó un poco de complejo, ¿sabes? De quedarte tú solo. Me di cuenta, no llegué, pero estuve ya a punto de crearme una exigencia mía de decir, tío, si soy tan bueno. Claro, porque, o sea, yo iba tranquilo hasta que veía que no. Sí, veían mi y no le llamaba la atención a los editores.
Entonces hay un momento en que decía, joder, no hay relación entre si soy tan bueno o a lo mejor no soy tan bueno. Y la dictadura, entonces me creía un poco de conflicto interno, sí, de pensar que a lo mejor no iba a conseguirlo, pero de hecho estuve trabajando como profesor 2 años en un colegio de mi pueblo, María Inmaculada se llama. Estuve 2 años ahí trabajando y ahí sí que me di cuenta que tenía ya que trabajar de profesor es durico aguantar. Aunque luego se diga lo contrario, ¿no? De que los maestros viven muy a gusto. Sí, yo a esos que dicen eso los ponía yo a trabajar un mes. Y ahí dije que aquí tengo que ir a por todas ya. Y sí, pues sí que es verdad que hubo un momento en que estaba ahí un poco que no conseguía mi objetivo era vivir del cómic, vivir como dibujante, ilustrador y dibujante. Y ahí, en esa etapa Espera, ya... y ten en cuenta que en esa época, perdona, Sí, te interrumpa, ten en cuenta que en esa época ya había publicado cosas. O sea, en España ya había publicado bastantes cosas, pero claro, aquí en España pues no sé... Claro. Pues no se pagaba muy bien, entonces no Claro. podía dedicarme a eso. Claro, Entonces claro. estaba ahí en un rollo diciendo, joder, o consigo algo en Francia o en Estados Unidos, o ya estuve ahí un poquito, sí. ¿Y hay algún dibujo que marca ese punto de inflexión? ¿Hay algún dibujo del que te sientas muy orgulloso porque dicen, joder, a partir de este dibujo la cosa empezó a cambiar? ¿O no es un dibujo? ¿Es más que un dibujo, una llamada, un contrato? ¿O sí parte de alguna ilustración en Claro. concreto? No. De un dibujo en concreto, no. A lo mejor recuerdo momentos en que, pues lo que he dicho antes, tú estás aquí en tu pueblo o en tu clase, pues eres el que mejor dibuja, claro, ¿no? Entonces, claro, ahí destacas mucho. A lo mejor hay otro que dibuje bien, como mucho. Cuando ya estás metido con muchos compañeros, ahí ya no es lo mismo, ahí hay dibujantes, ahí hay, ¿sabes? ¿Entiendes? Y ahí la comparación no es tan... Entonces sí que ahí me daba cuenta cuando mis amigos me daban el feedback de decir otra vez, no sé qué, ¿sabes? Yo, por ejemplo, al principio, pues, que es algo también suelo recomendar yo a los jóvenes que empiezan o los que empiezan. Fui a visitar a Munuera, que es un dibujante que ha desarrollado su carrera en el mercado europeo. Es de Lorca, ¿no? De Lorca. Cerca de tu pueblo, aparte de decir cerca de mi pueblo. Cerca de mi pueblo, sí. Que de mi pueblo. Sí, aquí al lado. Lo que pasa es que él lleva ya muchos años viviendo en Granada. Pero él es un dibujante, eso, porque era ya cuando que fui a visitarlo, a ver qué me decía, a ver qué consejos me daba, a conocerlo y tal. Y él sí que ahí me dejó bastante claro que me tenía que dedicar a esto, sí o sí. Vio las cosas que hacía, me dio consejos para mejorar y él me dejó claro que tenía que buscar ya fuera de España. ¿Es importante? Claro, Francia y Bélgica, el mercado franco-belga es el mercado más potente de Europa. Están las editoriales más potentes, las editoriales de Tintín, de Asterix, de la nueva ola de autores que hubo a principios del 2000. Y vamos, que es donde mejor pagan, y porque la cultura allí en Francia, bueno, ¿no? En toda esa parte europea, fue una cultura desde muchos años del cómic. Tiene una cultura muy del cómic, ahí se dice BD. Entonces, mi aspiración era trabajar allí, porque allí los cómics no es como en Estados Unidos, que tú te vas a Marvel, pues tienes que dibujar los superhéroes de Marvel. Pero en Francia, por ejemplo, tú presentas tu proyecto y te lo aceptan, ¿o no? O sea, no es tan común que te pongan a hacer un personaje ya hecho. Que, por ejemplo, a José Luis Munuera, este autor que hablaba antes, sí que dibujó Spirou, que es un personaje súper mítico europeo, a nivel de Asterio más, y es de los pocos dibujantes que lo han dibujado. Pero no es normal. Entonces, yo lo que quería desarrollar mis personajes y mis proyectos. Entonces, yo en principio no tenía pensado ir a mirar a Estados Unidos, eso fue de rebote. Entonces, sí que... Porque antes de trabajar con Marvel, estuviste Claro, con... publiqué en Europa, sí. ¿Con Primero quién? publiqué en ¿Cómo fueron España. esos trabajos? Yo publiqué en España, ¿no? Que en España, por lo que me estabas diciendo, en daba España, para mira. ilusionarte, pero para vivir no, ¿verdad? Exactamente. No, para ilusionarte, no, yo ya empecé a quemarme y todo en España, y llevaba poco tiempo, porque yo, por ejemplo, el primer cómic... O sea, yo hice unos personajes con Santi Arca, que es un amigo, que también está en medio de Águila, mi amigo Santi, y creamos unos personajes para un fanzine de Murcia, ¿vale? Y esos personajes, pues Santi, que también Santi también ha sido una persona para mí importante en mi carrera, porque Santi me ha empujado
ha tirado de mí para hacer cosas. Y Santi dijo, pues vamos a coger los personajes estos. Él es el dibujante y guionista, pero conmigo pues hace guionista, ¿no? Santi. Entonces hubo un momento en que él dice, vamos a hacer una historia larga y la vamos a presentar a editoriales que hay en Barcelona o bueno, las editoriales de España. Y lo conseguimos colar en la editorial, en la Cúpula. Entonces yo ahí empecé a trabajar en la Cúpula y sí que algunas cosas pues publiqué en el Víbora, por ejemplo. Entonces ahí sí que sacamos dinero, pero con nuestros personajes nuestros, que era lo que más nos gustaba a Santi y a mí, era lo que yo quería hacer. Pues nos ganábamos mucho dinero, ganamos 40.000 pesetas por un cómic que nos repartimos a medias, creo. Claro. Porque me curraba mucho esos cómics, me los curraba mucho. Luego hice otro cómic también para otra editorial española que eran como de superhéroes, que resultó ser un cómic de humor no pretendido, que daba risa. Humor no pretendido. Sí, porque da risa ese cómic. Me lo leí y da risa. Claro, que realmente no por lo el buscaba, guión, ¿no? no por mi dibujo, pero da risa. Y todavía vi que no. Y ya cuando visité a Munuera, pues quedé claro que no podía, que aquí no tenía que probar fuera. Entonces, primero probamos Santi y yo juntos. Es que a Santi y a mí nos pasaba algo de que íbamos por separado a enseñar nuestros proyectos y no nos hacía mucho caso. Entonces las cosas que teníamos conjuntas de estos personajes sí les gustaba a la gente. Entonces fuimos a Francia otra vez, no nos hacían caso, pero yo sí que preparé algo con los personajes nuestros y eso sí les gustó a los editores franceses. Entonces otra vez volvimos a juntarnos y entonces pues sí, publicamos los personajes en Francia, pero publicamos un álbum y no fue muy bien tampoco de ventas. Yo ya estaba ya un poco desesperado y ya fue cuando probé en Estados Unidos. Bueno, ¿y cómo llega ese momento? Dice, probé en Estados Unidos, pero estamos hablando que has trabajado con Marvel muchísimos años. ¿Y cómo llega ese momento? Sí, contacté con un agente, se llama David Macho, que él lleva a... Pues yo, el primer agente no existía, hasta que él dijo, voy a ser agente de dibujantes. Entonces contacté con él porque yo ya había probado por mi cuenta, mandé a alguna editorial, dibujo y tal, y tampoco me habían hecho caso. Entonces contacté con él porque yo ya tenía una edad y digo, ostras, necesito ya tener trabajo, ya empezar ya a construir una carrera ya de verdad. Entonces ya fue la gente. No, claro, fue la gente y él, pues nada, preparé con él un book con páginas, también el estilo de narrativo, para que entienda la gente un poco, el número de viñetas por página, cómo se construye la página, es muy distinto del americano del europeo. En el europeo tú puedes meter 8 o 9 viñetas por página, es más denso, y el cómic americano a lo mejor son 3. Entonces todo eso tuve que aprenderlo. Yo aprendí la narrativa francesa, entonces luego tuve que aprender a ver el estilo americano. Aunque yo había leído más cómic americano, pero no había caído tanto en eso en realidad. Entonces, pues tuve que aprender un poco eso, me ayudó mi agente, que le estaba ya más metido, ya llevaba muchos autores, y me ayudó y conseguí poco a poco pues, hacer una prueba que estuviera muy bien, y entonces él ya... ¿Y cómo se hace esa prueba? ¿Es allí? ¿La prueba es in situ? ¿Te están estilo examen que te están vigilando? ¿Le mandas simplemente un dibujo? Tenía que hacer el pino con la... Qué bromita, Dani. No, pero claro, no sé si la prueba es que le mandas un dibujo desde casa o te sientas allí y ellos quieren ver cómo tú yo hago... Claro. Tengo un pulso ahí. Si le gano al jefe de Marvel, a Stan Lee, el pulso, estaría guay. Entonces eso me lo voy a apuntar yo para una historia. No, porque yo presenté las páginas en mi blog, El Lagarto Murciano. Un blog, ¿sabes lo que es un blog, no? Sí, Tú sí lo sabes. Yo tengo uno. Todas cosas las sabes tú. Yo cuando iba a clase llevaba un lápiz, un borrador y un blog. Un blog de internet. Que ya lo sé, muchachos. Ya sé que me estás diciendo eso. Ahí en mi blog he puesto, hay páginas mías de las pruebas que hice. De coger un personaje y en 2 páginas o 3, sobre todo en 2 páginas, pues desarrolla una escena de acción ahí peleándose, que ven ahí tu potencia, tu potencia visual. Entonces yo presenté las páginas y mi agente las llevó. Él fue a Nueva York con otros compañeros y iba ahí visitando a los editores. Y la verdad es que me consiguió enseguida. O sea, sí, fue enseñarlo ya, se vino con algún casi trabajo hecho, casi contratado, que primero fue de Pantera Negra, pero no me decían que me lo iban a dar y quizás se lo dieron a otro español. O sea, pero tu primer trabajo para que iba a ser casi que supuestamente Marvel, te contraten en Marvel es para dibujar Pantera Negra, pero luego estábamos esperando que nos llamen. Oye, que no nos llamaron y se le habían dado a otro. Y por esto, ¿qué pasó? Cuando vino el jefe de Marvel de esa época, que era Buckley,
No sé si Jeff Buckley, no, que es un cantante. Buckley, bueno, un editor jefe, llegó invitado al Salón de Barcelona y entonces mi agente se lo explicó. Me ha pasado esto con Acuña, que nos estuvieron ahí esperando, no nos dijeron nada y se vino a disculparse conmigo. Y no era, llevaba muy poco tiempo trabajando, entonces fue un momento también muy impactante, que fue todo un editor jefe de Marvel, pues disculpándose de que no lo habían hecho bien, es verdad. Entonces... ¿Quién ocupó el lugar de Pantera Negra entonces? Claro, entonces no me dieron eso y en DC, la editorial rival, que es la que publica Batman, Superman, Flecha Verde y tal, pues me dieron... que ya no sé si... A veces para estas cosas mías miro, hay guías de cómics, hay páginas de estas de fichas de autor. Entonces a veces miro para acordarme, y a ver, ¿qué año lo hice esto? Y todas veces veo, me la repasaba para venir. Pues sí. No sé si me dieron a la misma vez Marvel o hacer una portada de una serie que se llama Capitán Universo, que es un superhéroe que como que posee a Spiderman, entonces el traje es como mezcla de los dos. Y es una especie así cósmico y tal. Porque ahora en Spider-Man se da mucho el cambio de traje últimamente, en las últimas películas que he visto. Entonces hice esas portadas que son horribles, esas portadas. La tuve que hacer muy rápido. Sí, no horrible. Pero bueno, eso os pasa a los artistas siempre, que parece que ahora lo del momento, lo último que se hace es lo mejor, como no puede ser de otra manera. La tuve que hacer muy rápido, cumplí bien las fechas, pero son un poco feas. Entonces también hice alguna portada, alguna cosa, empecé ya a hacer cosas en DC. Alguna portadica y tal, que decía le decía a mi agente, el editor de Marvel, oye, lo que ha hecho para DC está más chulo que lo que ha hecho para mí. Y haga decirle, hombre, no, me diste 5 días para hacer 5 portadas. Total, que ya empecé con DC. Y DC, pues se tomaron más en serio mi trabajo y me hicieron un contrato de exclusividad de 2 años en DC. Y allí, pues, hice un cómic que se llama El tío Sam y los luchadores de la libertad. Este tío Sam, ¿eh? El tío Sam. El tío Sam, sí, es muy americano. Pero porque yo pensando, le decía a mi gente, ¿para qué le dan a uno de Murcia un cómic del tío Sam? ¿No? Y dije, bueno, entonces la verdad es que estaba muy chulo el cómic. Le dije, a ver si va a ser una cosa súper patriotera. Y yo, ¿qué pinto ahí? Entonces, no, ya verás como no, que es como más... La verdad es que estaba chulo el cómic. Entonces hice esa serie y luego me fueron a dar... Y luego hice Flash. ¿Sabes quién es Flash? Sí, ese sí. Pues cuando yo decía Flash, decía todo el mundo Flash Gordon. Ahora ya la gente se sabe quién es. Sí, porque además están saliendo también para los que nos gusta mucho el cine, pues películas y eso más actuales también con la figura de Flash. Ahora ya casi todos los superhéroes son bastante conocidos. En esa época no. Entonces ahí y tal, y se acababa el contrato. Que Flash es este de verde, ¿no? Que tiene la cara así que hace... Sí, que se transforma así. Es que corre rápido, muy rápido, ¿no? Sí, que de eso ahí también me hizo mucha ilusión, porque los tíos saben, los luchadores de la libertad eran personajes muy secundarios, que también me hizo ilusión. Eran personajes muy antiguos, y a mí todo lo retro y lo antiguo vintage me encanta dibujarlo y tal. Pero aquí fue un personaje ya importante que también fue un momento ahí de mucha ilusión. Y es más, con un guionista, Mark Waid, que es uno de los guionistas mejores de la historia de cómic. Entonces fue muy ilusionante, pero se fue toda fatal, fue fatal. Se peleó el guionista con la esta. Madre mía. Empezó la serie fatal y se acaba mi contrato. Y nada, hablando con Marvel, pues me hicieron una oferta mejor. Y fui con Marvel. Me ofrecieron una serie que se llama Los Eternos, que ya se hizo una película. En esa película salgo acreditado. Ah, sí, lo pone los... Claro. Sí, es que todas las imágenes que usaban en internet de Angelina Jolie es este personaje. Ese personaje era un dibujo mío. Este es no sé quién. Y casi todos eran dibujos míos. Pues porque son unos personajes que no son muy conocidos y que han dibujado muy pocos autores a lo largo de los años. Entonces, pues empecé con esa serie que me gustaba mucho. Y ya pues fui... Ya el resto es historia. No, el resto es historia, no. El resto es lo importante. Historia que no conoce nadie. Quiero saber precisamente tu trabajo en Marvel, los personajes que has hecho. Quiero hablar de esa faceta que me hablas, que has dicho, imagino la ilusión que puedo hacer cuando ahora está muy de moda el llevar los cómics al cine y hacer películas, que aparezca tu nombre, pero antes me vas a permitir... Publicidad. No, porque
Yo te he dicho que te invitaba a la taberna mediática porque íbamos a cenar. Bien. A cenar, Delante ahora aquí en el podcast, pues no corresponde, No. pero sí que por lo menos un picoteo para que veas que te tratamos bien, ¿vale? Porque Alfonso está preparado ya que Sí. viene por ahí con algo de picar. Bueno, chicos, aquí os traigo un poquito Qué de rico. quesos artesanales que tenemos aquí en la taberna porque estáis hablando demasiado y yo Hombre, creo que hay que claro. reponer Yo soy súper fan del queso. Muy bien. Pero Yo todo- también, se yo puede también. comer de queso. No. las dos cosas, pero sobre todo comer, ¿no? Ya que está aquí, ¿vale? Voy a intentar no terminármelo en pocos segundos. Me parece bien. Para que quede- Dani, yo tenía una curiosidad también y es que no sé si tú has visto la película Kill Bill, me imagino que sí. Claro, La la película segunda- pegó fuerte en el mundo de los dibujantes y todo, madre mía. Exactamente. Pero yo te quiero mencionar la segunda parte en la que el personaje que hace David Carradine le explica al personaje que hace Uma Thurman por qué su superhéroe favorito es Superman. y es porque pues, nace ya superhéroe con la capa y el resto de superhéroes se tienen que poner la capa para ser superhéroes. Entonces, yo no sé si estás de acuerdo con esa reflexión y cuál es tu personaje, tu superhéroe favorito. Esa reflexión, la verdad es que yo siempre lo he pensado. Porque encima de todo, Superman se disfraza de humano, pero de humano torpe. Entonces tú dices, ¿hasta qué punto es torpe o se lo hace? Porque la película de Christopher Reeve es torpe incluso cuando no lo ve nadie. Entonces yo ahí me rayaba, digo, pero tío, ¿es tonto? Es tonto cuando no lo ve nadie, cuando sí lo es. Entonces es verdad que la reflexión de esa película está muy chida porque es verdad que él se hace, verdad que se disfraza de humano. El verdadero, su verdadero ser es Superman. Claro, eso es verdad. ¿Y cuál es tu favorito? Mi personaje favorito sería, pues, que voy a decirlo como se dice ahora, Spider-Man. Spider-Man. Pero por cantidad, tengo que hacer eso. Mi personaje favorito sería Spider-Man como fan, pero como dibujante, el que más he dibujado es Capitán América. Entonces, ahí están ahí los dos, Capitán América y Spider-Man. Antes decíamos Spider-Man, ¿no? Sí, Bien, claro, ¿no? claro. Spider-Man. A ver si dibuja un superhéroe con un super perro. Que es tu Superperro. es tu plato Es que lo he favorito. dicho, digo, joder, super perro, vale, anda que no, parece que no salgo de mi mundo. Bueno, Superperro, hablando de claro. super perro, me voy a meter a la cocina, que Muy me has dicho bien. que es tu plato favorito de la taberna, y te lo preparo para la cena de después, ¿vale? Ah, pues, Venga, chicos. dejo. Gracias Alfonso. Enganchado. Bueno, estabas hablando con Alfonso de Capitán América, dices que ha sido uno de los dibujos que más has realizado. Sí. En tu etapa de Marvel, ¿cuáles son los superhéroes que han formado parte un poco de todos estos años de trabajo? Pues sí que, claro, Marvel he estado 15 años por lo menos. Entonces, pues he dibujado casi todas las personas, menos Spider-Man, que no lo he llegado a dibujar. Lo he dibujado porque ha salido en Los Vengadores o en alguna portada. Que era un poco mi sueño. Y en todas las entrevistas yo decía, no puedo morirme sin dibujar a Spider-Man. ¿Sabes? Pero es un personaje que no me pega mucho, por otro lado, Spider-Man. Pero bueno, he dibujado, pues eso, he hecho portadas de Hulk. Como portadista he dibujado casi todos los personajes, que eso también es muy chulo, porque a lo mejor Spider-Man, como para hacer interior, yo veo que en mi estilo me falta a lo mejor dinamismo para dibujarlo como a mí me gustaría, ¿sabes? Cada uno tiene sus virtudes como dibujante y tal, ¿no? Pero como portadista sí que lo he hecho. Entonces he hecho, pues eso, al dibujar Vengadores, por ejemplo, que he dibujado muchos años Vengadores, pues he dibujado casi todos los personajes. Entonces lo que más he dibujado ha sido Vengadores. Que yo una cosa que aún no me termino de creer. O sea, estás dibujando Marvel y estás un día que tienes que dibujar Capitán América. Es una cosa que a veces que flipa un poco. Yo cuando estaba dibujando en DC, en una entrevista dije que a veces me da la sensación Bueno, de el queso, ¿sabes? no lo he probado. Vamos a dar lo mismo. Había veces que pensaba, estaré soñando y me despertaré, ahora vendrá mi madre a decirme que vaya al instituto, ¿no? Porque yo cuando iba al instituto soñaba con eso, con dibujar, estaba ahí siempre dibujando superhéroes. Y era una cosa, estar dibujando algo que tú has soñado toda la vida, Claro. que no has soñado porque yo, pues siendo de la localidad de Águila, que está en Murcia, Sí, señor. lo conocen, ¿no? Hombre, bastante. Entonces ahí nunca he soñado con dibujar para Marvel, porque es como soñar algo surrealista, ¿sabes? Siendo un murcianico. Y mi sueño era trabajar para los cómics, pero no, me parecía una cosa muy, muy exagerada, hasta que me di cuenta con los años que sea posible. Entonces, estar dibujando superhéroes y Capitán América y todo eso es flipante, ¿no? Y a veces es un poco flipante, a veces no te lo crees.
Porque estás dibujando un personaje muy importante a tu estilo. Pues tú cuando estás en Marvel te quieres ir subiendo de serie, o sea, cada vez que sean cosas más importantes, ¿no? Aunque Lo más importante, no, perdona, yo no, desde Sí, no, absoluto desconocimiento, más Sí, es que te importante voy a que hacer- dibujar a Capitán América Claro, te y voy a tal, hacer ¿qué un hay? inciso. ¿A quién se le llama más importante? Cuando lo que decías tú de dibujar un personaje, a veces tú tienes ilusión por dibujar un personaje, pero lo que en realidad, si nos ponemos serios, Sí. vamos a poner serios un momento. Sí. Si nos ponemos serios, si yo me pongo serio conmigo, en el fondo lo que quiero es dibujar buenas historias, sea con el personaje que sea. Pero te dicen, ¿quieres dibujar a Spiderman? Bueno, entonces te refieres que te den un guión chulo, te refieres a que te den un Claro, guión chulo, siempre ¿no? es mejor, pero claro, los guiones al final, primero aceptas el personaje o la serie y luego te dan los guiones. Entonces yo hice La Viuda Negra, que yo estaba haciendo X-Men, que es un personaje bastante importante. El personaje te viene impuesto, perdona, ¿no? Tú no sabes. Claro, Oye, vas a yo dibujar como esto. mucho hago. Tú puedes decir, hombre, es posible y yo no hago podría los dibujar trajes. esto otro, Sí, eso no yo vale, digo, ¿no? ¿puedo cambiarle el traje? Y me dicen, sí, pues yo le hago otro diseño. Ah, te dejan creatividad. Sí, hay personajes, luego te enseñaré ahí unas cosas que he traído y te explico esta parte. Guárdate la cabecita, Sí. pregúntame por los diseños de personajes. Vale. Luego volvemos, ¿vale? Ok. Luego volvemos Sí, ahí. sí, sí. Acuérdate que no me voy a acordar. No, yo me acuerdo, no te preocupes. Y entonces eso, X-Men, que es una serie, un personaje muy importante, y me dijeron, ¿por qué no haces un Black Widow? Que es un personaje, digo, ostras, Black Widow, un rollo de espía. Digo, ostras, pues no me sí, hazlo, y luego no sé, me convencieron, Sí. ¿no? Y entonces lo destaco porque es de mis series favoritas que he hecho. Fue una miniserie que hice y era rollo de espía y pude sacar un poco mi vena noir, que se dice, ¿no? De cine negro y tal. Y al final ha sido la serie que más me ha gustado hacer y es la que más destaco siempre. Y entonces eso es lo que sea algo que yo destaco de como personaje. Los personajes femeninos me cuestan más también, por ejemplo. Entonces pues fue un reto muy... Siempre me gusta que en la propia serie haya algún reto un poco. Está bien que si te dé todo, que vaya dentro de tu estilo, que tal, es fácil, pero también es interesante que a veces tengas que forzarte un poco y que no todo venga... ¿Sabes? Sobre los raíles. Se podría decir Eso siempre que- es más motivante que te den una serie que te gusta, pero que te va a costar. ¿Con esa serie ha sido con la que más has disfrutado? ¿O has disfrutado No más? es que haya disfrutado más, pero. Digo por la libertad cuando lo creativa, iba haciendo, ¿no? ahí me pasó una anécdota. Ahí, Cuéntamela, ¿te la por cuento Dios. o me la esperamos? No, cuéntamela. Guárdatela y luego me la preguntas. Pues yo no me acuerdo de la anterior, fíjate. O sea que, no, sí, Pues era, mira, era el diseño. no sé de si los tú trajes. sabrás, pero en Águila, Sí, ahí unos carnavales son muy importantes. hombre. De los cuales, De los declarados cuales- de interés turístico internacional, tú has hecho el cartel anunciador. Dos veces. Dos veces, En yo el, creo que noven- uno. en el 97, Sí. cuando estaba yo empezando ahí y tal, sí. Ah. Y en el 2020. ¿Ves? Desde el 2020 yo lo recuerdo perfectamente, que además aquí va todo al hilo, es que nos vamos porque hay muchas cosas, No, Dani. no. Porque hablaremos también de si de tu día a día lo que tú ves y demás te afecta a la hora de dibujar, de ponerle Claro. cara y demás. Pues mira. Yo sé que en el caso del cartel anunciador de ese carnaval de colación. Águila, sí que te inspiraste en tu propia mujer. Claro, pues estaba buscando claro, O sea que sí te sirve lo que yo tú ves solo, lo que cada claro, día. suelo usar referencias. A veces sí, a veces no, porque tengo mucha memoria visual, que he estado alimentando durante años, pero a veces que sí que, para no repetirte, pues te buscas modelos. Entonces, pues mi mujer. Claro. La Digo, tenías es ahí. que ¿a quién tengo más guapa que mi mujer? Claro. Ella usarla solo de modelo, digo, pero voy a ponerle su cara y todo, pues si ella tiene una cara que es como muy clásica, ¿no? Digo, hombre, pues la saqué ahí. Y luego hay gente que no la reconoce. Y hay gente que dice, Yo sí, has sí. dibujado a la no sé quién de la que es la hermana de no-". Y hay gente que se sacaba parecidos por todos lados y tal. Bueno, pero ¿por qué venía a hablar lo del Pues carnaval? venía porque yo tenía que entregar estaba haciendo el cómic de La Viuda Negra, Ajá. y entonces coincidió con el carnaval. Y entonces me llama un domingo de carnaval, mi agente, ¿va a entregar ya el cómic? Y yo, si llevo ahí solo la parte de lápiz hecha. Recordamos que yo hago lápiz, tinta y luego el color. Y había que entregarlo ya. Era ya la fecha de entrega, ¿eh? Y ya se me había ido la olla. Y solo tenía hecha la parte del lápiz y no entera. Yo, no, es que he tenido, bueno, dame... Ya me entró unos sudores. Y digo, ostras, madre mía. Digo, dame un par de semanas y ya... Entonces intento que no me caiga en carnaval las cosas. Luego me acuerdo otro día, post-carnaval, que por lo que sea estaba malico. Me senté algo más, una Sí, Fanta. Sí, exactamente. Y Algún tuve vaso que de agua terminar una para portada. la temperatura. Yo creo que fue eso. Claro, el agua tiene que tener su punto, ¿no? Y estaba haciendo ahí una portada y no me salía, yo ahí como medio mareado.
empecé como con fiebre, pero luego no era fiebre, estaba como mareado. Y esto que a veces me ha pasado, a veces tengo que trabajar con fiebre de verdad. Oye, con las alucinaciones lo mismo Sí. se despierta. Entonces es una cosa que tú lo ves y nunca lo ves bien. Y seguramente a lo mejor lo ve alguien de fuera y ve que está bien, pero yo estaba dando las vueltas y no me salía. También culpa del carnaval. Esto de el llevar personas reales a los dibujos y demás pasó con el cartel del carnaval. El cartel es un tipo de ilustración, un tipo de lenguaje visual que se presta más a hacer algo más realista. Pero lo has hecho más allá de eso. Incluso, si no recuerdo mal, incluso con la propia Marvel has hecho algo porque saliste en todos los informativos nacionales de todas las cadenas de España porque decían, creo que la imagen de Paco Maruenda, director de La Razón, si no me equivoco, ¿no? Había sido la inspiración de un personaje tuyo, porque se veía además claramente, ¿no? Sí, bueno, aparte, mi mujer ha salido en muchas portadas de Marvel también. No solo en el cartel ganada, la he usado para muchas portadas, ahí tal cual. O sea, ella mi modelo. De los dibujos, sí, claro, mi modelo, mi modelo. Lo quiera ella o no, lo es. Ya se presta ahí muy bien y si no te dice, Dani, no me has sacado este mes ninguna, ¿no? Pero hace tiempo que no. sí, la van sacando. Y sí, saqué a Marwenda, pues tenía que sacar ahí era como un debate televisivo y tal. Ya, voy a poner los del rojo vivo y tal, pero, ostras, estos son difíciles, pero Marwenda además con la carica así que tiene, más redondica y tal, digo, este es más fácil. Entonces lo saqué ahí y nada, yo pensaba que eso saldría, digo, bueno, de aquí, si alguien lo nota, aquí que salga en España el cómic, pues pasarán un montón de meses, ya se me olvidó. Y de repente empecé a ver internet que... ¿Porque la gente lo reconocía así o porque sí. tú hiciste alguna cosa en algún lado que dabas a entender que era la inspiración del dibujo? ¿O salió por sí solo? Claro, gente es que pone... ¿Cómo era eso? Es que, a ver, yo lo hice para que se riera mi amigo del grupo de WhatsApp. Pero luego lo dejé. Entonces puse Frank Marwender. O sea, luego dije... Cuando pasó eso dije, es que puse el nombre, lo dejé o qué. Tipo, que eso era muy descarado. Frank Marwender era la versión que hizo Joaquín Reyes en el intermedio, que hizo cuando hace esos personajes que él hace, pues de Frank Marwender. Lo sacó, te puse ese nombre Marwender, que a él también lo llamaron por eso. Lo llamaron. Sí, y una vez que. Que dijo que estaba encantado, ¿no? Que le gustó la experiencia de. Entonces yo flipé porque luego visto y digo, no se parece tanto, pero claro, es que puse el nombre y todo. Claro. Lo puse para que mis amigos de WhatsApp se dieran cuenta, los colegas y tal. Y pues se quedó ahí y es verdad que empezó eso a salir por todos lados. Ostras, me acuerdo que no sé qué página o qué periódico me preguntó si iba a ser un personaje de Marvel. Digo, sí, va a ser el próximo director de S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. es esta de espía de Marvel, de Nick Fury, todo eso, y lo pusieron y todo. Marwenda será el próximo director de S.H.I.E.L.D. Digo, de hecho, que era de broma, tío. Y salí por todos lados, lo vi en 4, en el programa Cepeando, que lo dijeron. Yo estaba flipando, digo, hostia. Lo sacó a la reina y no hay tanto follón. Entonces me llamaron los de La Razón y yo estaba ahí un poco así. Me hicieron una entrevista y te vamos a hacer una entrevista y luego te va a llamar Paco que te quiere saludar y tal. Yo, sí, bueno. Digo, vaya. Te hice la entrevista y sí que me llamó. Me llamó, yo pensaba ahí que, digo, bueno, a ver si va a ser un imitador o algo. Es que es rarísimo, ¿eh? Rarísimo. Y la verdad es que después, como se ve, la tele es muy simpático. Y me dijo que sí, que le había hecho mucha ilusión. Que aunque lo sacara ahí. Yo lo saqué un poquito así. Lo saqué con un cuello vuelto. Con ropa elegante, así, como ropa como de progre. Me saca de la rabia. Lo saqué un poco así rollo. Oye, ¿y te ha servido algún personaje famoso de España de inspiración que se pueda decir? Alguien, oye, pues mira, tengo que reconocer que quizás este pasó desapercibido, pero tal persona, tal político, tal cantante ha sido en uno... Hay que decir que yo no puedo sacar personas en un cómic de Marvel. Porque mi gente dijo, ¿pero qué ha hecho? ¿Ha sacado a alguien importante? No sé qué. Hombre, no era él. Entonces, claro, era una inspiración. En nuestro contrato a lo mejor pone que no podemos inspirarnos en un actor para sacarlo. Porque los actores, por ejemplo, tienen sus derechos de imagen. Claro. Y se puede liar. Ya han tenido problemas con algún dibujante. Pero él hizo mucha ilusión. A Marwenda le hizo mucha ilusión. Habló conmigo ahí muy, muy, muy simpático. Y
Entonces, no, a veces me sirve de inspiración, por ejemplo, cuando dice los Freedom Fighters, los tíos Sanes y los luchadores de la libertad, uno de los personajes se parece a Bruce Willis. La verdad es que se parece bastante. Es lo que me dijeron, que se parezca un poco a Bruce Willis y tal. A veces entre nosotros hablamos así. Pues este tipo Jeff Goldblum, o este tipo no sé qué. Entonces Sí, te sirve como partida. Te sirve como guía, aunque luego tú ya le das Claro, tu yo por forma. ejemplo, con mi último cómic de Los Vengadores, que es una historia que son los Vengadores así ya retirados, ya mayores, pues Capitán América me inspira mucho en Clint Eastwood. Clint Eastwood y en varios. En vez de inspirarme en uno, me inspiro en varios. Para que no se me quede la cara de un mismo motor. Me inspiro en varios, en el gesto de cómo se le marca la cara. Uso varias referencias siempre. Me las miro, luego se me olvida que las tengo ahí. Pero las miro mucho y tal, y luego... Y pues los Freedom Fighter otra vez. Mi mujer también, pues le cojo ropa suya. Y el corte de pelo ya va como ella. Te voy a hacer una pregunta que no te esperas, por cierto, en cuanto al vestuario y los diseños de mi mujer. En la Viuda Negra saqué un modelico que me sacó mi cuñada, María José. Salió un modelico muy chulo con una gabardina y un sombrero una vez. Digo, qué chulo esto. Y lo dibujé en unos cómics. Y luego he visto chicas que ese cosplay se lo han hecho. Con la gabardina, ¿sabes? Que eso me hace mucha ilusión, que la gente se disfrace. Han marcado moda, han marcado tendencia, mío. ¿no? Sí, claro. Eso, la gente hace muchos cosplay, que es lo que llamamos nosotros disfrazarse. Y entonces me hace ilusión cuando yo hago un diseño, que ahora viene a colación a esto que vas a sacar tú, cuando yo hago muchos diseños de personajes. Entonces, yo sé que si el diseño ha calado entre el público, si luego busco por internet y veo que se han disfrazado de ese personaje. Entonces ahí veo que ha triunfado porque le ha gustado, porque yo lo hago para los fans también en los diseños. Entonces, cuando he diseñado a un personaje como Pícara, que es de los X-Men, que ese diseño ha estado años. Ha estado vigente hasta hace poco ese diseño, porque hay personajes que sus trajes los van cambiando y se ha estado un montón de años. Y luego veía yo muchas chicas disfrazadas de eso. De hecho, estuve la única vez que he estado yo en San Diego. Esto decir Zagalica. Me acuerdo de ver que estuve en San Diego, hice un diseño también, un personaje de DC, y fui a hacerlo y había salido a pocos meses y vi a un chico disfrazado de eso. Me hice una foto con él y dije, yo soy tu padre. Yo soy el diseñador, que no se lo creería, digo yo. Pero no se lo creerá, yo se lo digo. Yo soy el que ha diseñado este diseño que lleva. Y se lo había hecho muy bien en el traje. Dani, siento que la entrevista no avanza, te lo juro. O sea, siento que tengo pero, tantas cosas por preguntarte. ¿tú estás bien? Yo estoy encantadísimo, pero siento de verdad que no avanza porque sobre lo que tú dices me apetece preguntarte muchas cosas, pero es que además tengo otras pensadas que quería preguntarte. Me lo dicen mucho. Y esto no avanza porque estoy a gustísimo. Bueno, entonces, te has traído aquí. Me he traído alguna cosita que a veces encuentro, que ni me avisan ni nada, ¿eh? Yo me lo encuentro luego, me lo manda un amigo. Esta es la primera serie que hice en Marvel, que son Los Eternos, que es Icaris, que es uno de los protagonistas de Los Eternos, que es que han cogido parte de mi diseño y parte del diseño clásico. Por ejemplo, el pelo es el que yo le hacía en la serie. Y un poco la cara y tal. Y el traje, pues un poco el clásico. No sé si, ves que yo también hice el diseño muy clásico. Y luego han usado dibujos míos aquí, en el lateral. Este es un dibujo mío. Ajá. Es un dibujo mío y este de una portada, la portada del número 1. Entonces, bueno. Oye, qué ilusión, no tiene que hacer estas cosas. Sí. Sobre todo que no te lo esperas, ¿no? Como tú dices. Claro, sí. Entonces he visto que ya se han hecho varias cosas de personajes míos. Y no es lo único, Dani, porque... Un segundo, ¿eh? Sí, aprovecha, cómete un trocito de queso si quieres. Sí, que no lo he probado. ¿No? Así cuentas tú algo mientras tú cuentas, yo... Sí, no, porque... Te hago una pregunta. Dani, tenemos otro personaje que además es muy llamativo porque es un superhéroe pero a modo infantil. Y me has dicho que también esto tiene mucho que ver contigo. Háblame por qué. Estamos hablando de los diseños, ¿será porque...? Claro, porque esta es la representación en estatuilla, de un dibujante que se llama Scotty Young, que hace los personajes de Marvel pues así, como si fueran críos pequeños, así cabezones, como estilo dibujo animado. Y decía... yo lo conozco de La Noche Vieja, el cotillón. Es otra cosa. Pero puesto en bandeja. El cotillón. Y entonces, el traje que lleva el personaje lo diseñé yo. Entonces, pues, es una versión muy chula, así con la estatuilla. Pero vamos, que no... Es... En todo este tiempo que has trabajado en Marvel, que lo has hecho hasta hace muy poco, ¿cuánto has dejado de trabajar?
en Marvel. ¿Cuándo qué? ¿Has dejado de trabajar en Marvel? Porque tú estabas trabajando hasta hace creo que un año. ¿O sigues trabajando en Marvel o cómo va esto? Yo hablé contigo y claro. por lo menos me dijiste, digo, ¿estás en Marvel? Me dijiste, Claro, sí, sí. yo ya cumplí mi último contrato, yo he ido enlazando con contrato, y ya este último no he renovado. Desde el año 2006 creo recordar. 2006, bueno, sí, claro. Desde 2006, que son unos... ¿Cuántos años son más o menos? Desde ahí hasta ahora mismo. más, de 15 años sería. 18 años. 18 años, Dani. Pues sí, 18. más o menos, pensaba que era un poco menos, pero sí. Y pues ya terminé mi último contrato y bueno, pues decidí pues hacer mi propio proyecto. Porque a raíz, además, ha sido gracias a Marvel. Hice un cómic para Marvel porque era el aniversario de un cómic que salió hace también 20 años, que se llamaba Marvels, que es de un autor, Alex Ross, que es un autor que yo también he admirado mucho como dibujante de superhéroes. También lo he imitado mucho. Es otro autor que me ha influenciado, pero ya siendo yo ya mayor, estando yo ya en la universidad y todo. Entonces, él me llamó, seguía mi trabajo, y yo también fue un momento también que ese día ya no trabajé ni nada. Cuando yo recibí el mail de Alex Ross, ese día ya me quedé así como flipado de que conociera lo que yo hacía, de que me admiraba un montón, cómo yo hacía el color y tal. Y me propuso hacer una historia corta de lo que yo quisiera. Y yo no, como ya hemos explicado, no soy guionista. Yo había hecho alguna cosita así, de 2 páginas y tal. Yo no soy guionista, soy dibujante. Pero aún así, pues dije, me lo dijo de una forma, dije, pues venga, sí, pues voy a hacer una historia yo corta y a las malas, si no puedo, pues siempre tengo algún amigo que es guionista y conozco a alguien, incluso él me decía el error, y si ves que tú no puedes, pues te ayudo yo, tenemos guionistas y tal. Me puse y hice una historia que me gustó mucho, que mucha gente no se cree que la haya hecho yo el guión, que es una cosa que te ofende, pero a la vez te halaga. Decir, ¿cómo haces tú este guión, no? Sí. Se ofenden. O sea, Sí, me te ofenden ofendo porque por un dices, lado hombre, y por otro digo, ¿no crees que digo, yo hombre, me sea capaz de hacer eso por un ¿qué lado? te vas a hacer tú esto, hombre? Que está tan bien hecho. Claro. Entonces es una cosa que ofende un poco, pero por otro lado dice atrás. Claro. Eso es que está bien hecho. Sí. En realidad sincero, porque te están ofendiendo de una forma bonita. Sí. ¿No? Y entonces a partir de ahí va a cambiar un poco mi forma de ver mi trabajo y digo, hombre, y sí que tengo yo muchas ideas para desarrollar y nunca me he parado a que sea una posibilidad el pararme a desarrollar yo mis proyectos. Entonces he empezado con eso y ya entonces he querido ya terminar mi etapa de superhéroes, que ya como he explicado son dibujar personajes ya que existen y tal, aunque le puedes dar a veces si te dejan, como en la historia esta corta que yo hice, que le di mi toque personal. Me inventé una historia también un poco rara y me dejaron hacer lo que yo quise. Entonces ahí sí que merece la pena. Pero trabajar como hasta ahora, que es, te ponen en una serie, te dibujas 5 números, te vas a otra, nunca puedes profundizar, nunca te da la sensación que le has pillado el punto a los personajes, ¿no? Y aparte que, Aquí sí tienes que los tiempos son súper... Ahí estás siempre con la lengua afuera, que no Eso te te da iba a tiempo a decir, que aquí terminar. sí tienes un tiempo para... Me lo Claro, tienes que entregar. la el última día serie tal. que yo hice para Marvel, que era una miniserie, ahí sí que me dieron un toque. De hecho, el editor hubo un momento en que ya no me puso fecha de entrega. Como me iba retrasando, tenía un tiempo porque el editor quería que yo hiciera un trabajo muy bueno y muy cuidado. Entonces me iba dando fechas y yo me iba retrasando y hubo un momento en que ya ni me decía fecha ni nada. El pobre, yo no sé, yo quiero pensar que no lo pasó mal, el pobre. Además, el editor, que es Tom Brevoort, que es un editor que para mí ha sido el mejor editor con el que he trabajado y yo creo que de los mejores de Marvel. Que toca también yo he tenido mucha suerte con todos los editores y he estado con editores que me he llevado muy bien y siempre me han respetado mi trabajo. Incluso me acuerdo del editor de Pantera Negra, Will Moss, me decía que era fan mío. Dice, es que soy fan tuyo desde DC y tal, ¿no? Entonces, de hecho, me demostraba que era fan mío, trabajando para él. A veces tenía que decirle, Will, que tú eres mi jefe. Y él, yo te lo que decía, sí, qué chulo, no sé qué. Qué bien. Entonces lo ascendieron a Will una vez, lo ascendieron de nivel de editor y yo le mandé un mail para felicitarlo. Mamá es una persona muy entusiasta, da gusto trabajar con él. Se nota que ama el cómic, que lo disfruta. Y le dije, felicidades, tal, ¿no? Y me dice, lo primero que he pensado
me dice, él me contestó y me dice, lo primero que pensaba es, ostras, Daniel Acuña me está felicitando. Y estaba trabajando para él, en ese Qué momento. fuerte, qué Digo, fuerte. Wilfred, si yo trabajo para ti, y me hizo mucha gracia. Como él ahí aún no se despegaba su parte de fan y su parte, que es lo que nos pasa un poco en nuestro trabajo de los dibujantes de cómics, que siempre está la parte de fan y la parte de dibujante mezclada, y siempre tira más la de fan, ¿no? Y nunca eliges bien, a lo mejor. Y entonces ya he visto que me gustaría hacer cosas propias y es lo que estoy haciendo ahora, proyectos independientes. Proyectos independientes e con ilusionantes, proyectos imagino, ¿no? independientes y ahora ya me veo que falta tiempo. En los que, por tu palabra, quiero entender que quieres trabajar también no solo en el dibujo, sino en el tema de guiones, Claro, meterte entonces, un poco más en aspectos más sí, profundos. sí, me estoy metiendo poco a poco a hacer mi historia. Yo sé que como guionista soy muy limitado, no soy un guionista, yo sé hasta dónde puedo llegar y tal, entonces sí que tengo algún proyecto incluso que va a sorprender mucho Sí. en un futuro, sí. Bueno. Que estoy deseando que se vea un poco. Y bueno, pues saliendo un poco de mi zona de confort, ¿sabes? Eso que se dice, que a veces, este consejo que no lo digan los niños, pero a veces cuando me he salido de mi zona de confort la he cagado. ¿Sabes? Me ha salido fatal. Bueno, Tú me dices, es que- ¿sabes de tu zona? He salido. Pero lo y me ha fácil es salido- quedarte, lo me ha fácil es salido un churro, quedarte, pero Dani. bueno, es eso que aprendes. Entonces a veces es bueno estar en un sitio que conoces, pero en ese sitio tener cosas que a veces sean un reto, ¿no? Entonces, Claro. en mi caso, un cómic que estoy preparando es con guión. Es una zona, un cómic que yo he desarrollado. Claro, está hecho a mi medida, pero la parte que va a ser un reto va a ser la parte del guión, que es un reto, vamos. Pues ya te digo, yo siempre me lo planteo todo siempre con un plan B. Yo siempre tengo en mi mente un plan B. Y en el caso, por ejemplo, de hacer el guión, pues yo tengo muchos amigos que son muy buenos guionistas. Entonces, yo en mi mente tengo ahí esa parte para no estresarme demasiado, para no ponerme nervioso. Que bueno, es inevitable, pero bueno. Entonces, si quiero desarrollar eso, o con otro guionista, estoy con Rick Remender, que es un guionista americano, hemos creado un proyecto conjunto que aún no lo hemos mostrado, pero que también va a ser muy chocante lo que estoy haciendo, que eso no lo he hecho nunca. De hecho, es algo que tampoco pensaba yo que este tipo de cómics que estoy haciendo lo iba a hacer, y también va a ser muy chocante para los que me conocen ya en mi trabajo, va a ser bastante distinto, muy distinto a lo que... Va a ser como muy parecido a lo que he dicho. Es una cosa, dentro de lo que a mí me gusta, dirás, sí, esto es muy, muy suyo, pero va a tener una parte en la que me he salido totalmente de mi registro. Dani, Entonces eso es lo que quiero ahora también. Ya tengo una edad y yo no puedo estar ahí currando a lo loco, estresado con las páginas. Luego son páginas que nunca te quedas muy contento, siempre vas como, ¿sabes? Entonces, yo lo que quiero ¿por hacer qué que no son te quedas cosas, muy contento? ¿Por qué? pues porque vas siempre Sí, por rápido, siempre decides lo que la sea mejor velocidad ya para el de- tiempo y tal, nunca te quedas muy... ¿no? Entonces yo ya quiero hacer cosas como de más calidad. Yo quiero dar un salto de calidad y cosas que también cuando trabajas para Marvel, a veces lo que lees, tienes que haberte leído la serie de al lado, la serie de no sé quién, para entender la serie que estoy dibujando yo. Y a mí yo, al final me gustaría hacer cómics que se puedan leer bien. De las que es una etapa que yo ha terminado, no sé si volveré, algo haré, porque es muy chulo, es Marvel y los personajes y DC y todo eso. ¿Y cuántas Seguro que sorpresas te ha ahora dado? volveré, pero volveré ya a mi manera, si puedo. Te ha dado mucha sorpresa y mucha alegría y buenos momentos Marvel. Entre ellos, tú hablabas antes de ver cuando vas al cine, al final de una película chulísima, tu nombre. Creo recordar también que alguna vez tú y yo hablando a nivel personal me hablabas que estuviste invitado en alguna premiere. O Más sea, de una. háblame de algunas de las, casi de manera resumida, porque vamos ya un poquito más de tiempo, pero ha formado parte bueno, con Marvel de anécdotas O sea, a tu alrededor importantes sí, y es verdad significativas. que trabajar para Marvel, o si hubiera trabajado para DC también, pero bueno, he trabajado sobre todo en Marvel. Entonces, para Marvel me ha dado, digamos, una vida. Me ha dado una estatua de poder ganar dinero, ¿sabes? Una estatua de un trabajo de verdad, porque a veces, bueno, a veces no, el trabajo de freelance o de autónomo, de artista, pues hubiera sido distinto, por ejemplo, en Francia, porque hubiera tenido que ir inventando proyectos cada vez. Y aquí ya pues, es más fácil eso. Te dejas llevar, te ponen en esta serie, te ponen en otra. Y me ha dado una vida muy estable, una vida, un estatus. He pasado a ser el hazme reír
Bueno, a ser una persona ahí que me, te la has llevado me al hablan de extremo, usted. pero te entiendo. ¿Eh? Te entiendo. Un dibujante de cómics. Pues ya encima todo en la época en la que Marvel ha pegado un pelotazo que es lo más conocido, Claro. ¿sabes? Entonces, pues sí. Entonces, luego la parte de las películas que decía, pues también es una cosa pues, muy fuerte. En la película de los Eternos, pues salir. Pues salen. Porque en Marvel, cuando se basan un poco, han cogido alguna idea de algún cómic tuyo o algo tuyo, pues ya figura entre los agradecimientos. Entonces creo que en la primera, no sé si la primera fue la Eterno, creo que hubo otra que fue primero, la serie de Sam Wilson, de Capitán América. Como yo había hecho el dibujo de Capitán América que va con alas, pues salió y veía cosas mías de la ropa que lleva el personaje, una camiseta y tal, la veía en la serie. Entonces eso es muy chulo porque yo aún me acuerdo, yo tengo muy presente cuando estaba en mi casa dibujando, y miraba para arriba y veía lo que yo quería. Y yo aún tengo muy presente cuando no me conocía a nadie. Entonces, ver que existes o que te nominan a un premio, aunque no te lo lleves, pero que te nominen, que estás presente, es muy ilusionante. Y ves que eso, en Los Eternos, que sacan cosas tuyas. Es que en la película de Los Eternos, por ejemplo, hay una escena al final en que el personaje de Ikari dispara al aire y es una portada mía. Total, igual. ¿No? Siempre digo, será una coincidencia. Pero no va a ser una coincidencia. Claro, claro. Y todo hace mucha ilusión, mucha. Eso sí que no me lo hubiera esperado yo nunca. ¿Tú has estado en alguna alfombra roja? Entonces, mis anécdotas son de que me han invitado pero no he ido. ¿Por qué? Me han invitado 2 veces. ¿Por qué no has ido? Pues la primera fue con. Dice, si no estoy nominado, yo no voy. Claro, digo, si no me. La primera fue con Los Eternos, que fue post-COVID, bastante post-COVID, y había que tener un salvoconducto, no me acuerdo cómo se llama eso, salvoconducto, no. Había que tener para viajar a Estados Unidos un con papel. todo lo que trajo la pandemia. Y te avisan como una semana antes del estreno para que vayas. ¿A gastos pagados? Te pagan, te dan un dinero, bastante dinerico para el viaje, para viajar a hotel y tal. Y pues no nos dio tiempo. Hicimos los papeles, pero tardaba un mes, no sé, es posible. Entonces nada, bueno, pues ya está. Creo que está bien porque sí que hay muchas cosas mías en la película. Entonces la siguiente que me invitaron fue en Los Guardianes de la Galaxia 3, o la 4, la última que hicieron. Que ahí sí me pilló por sorpresa porque yo nunca he dibujado a Los Guardianes de la Galaxia, pero habían pillado conceptos de mi serie que hice yo de Vengadores. Entonces, ¿verdad? Y ahí tampoco, no sé, me acuerdo qué pasó, es que tampoco me dio tiempo, que claro, lo anuncian una semana, pues no me venía bien. ¿Quién me pone la pierna encima? Para que ahí en Los Ángeles con la Angelina Jolie, que era una de las protagonistas. Fíjate. Y ahí también había una escena ahí en la película que era, digo, pero que habrán sacado porque estoy invitado, y es que sí que habían sacado una escena en la que están en un planeta con animalicos, y hay una escena muy parecida a una que hice yo. Y hay como detallicos ahí, cosas mías y tal, que son muy chulos. Y por ejemplo, en Deadpool y Lobezno hay una cosa mía también. Pero me quedé, te lo tuve que comprar en internet, digo, ¿lo he imaginado o lo he visto? Lo busqué en internet. Referencias que se pillan. Y hay una escena que ahora un Capitán América que yo dibujé, también le diseñé un escudo nuevo. Y ese escudo sale en la película. En una escena que está ahí como que no se ha dado cuenta nadie, pero está ahí metido ahí clavado en la arena y es mi escudo. Digo, pero ¿qué pinta es el escudo que hice yo? ¿El escudo por creatividad propia? Porque te dijeron que tenías que hacer Claro, me tenía que hacer un escudo nuevo. Claro. Madre mía. Y ves cosas ahí que está muy gracioso. Incluso el hecho de estar todo el día dibujando, ¿no? Thor. Y irte a ver una película de Thor o Marvel ahí al cine es muy chulo, es muy curioso estar ahí y luego ver. Oye, Dani, y lo mismo que las tecnologías hacen que tú desde casa puedas trabajar cómodamente, yo te imagino en casa ahí casi que con las zapatillas y el pijama dibujando, ¿no? Vestido, ¿no? No. vestido, sí, pero pijama, digo. No te gustaría imaginarme de otra forma. Cómodamente trabajando y al rato en Estados Unidos Marvel está utilizando tus dibujos. Igual que eso me lo imagino así, ahora me corriges si no es así, desde la comodidad de trabajar en casa, con la presión de la que me hablas, pero con la comodidad de trabajar en casa. ¿Qué tal llevas esto de la inteligencia artificial? ¿La utilizas también para trabajar? Qué giro me has dado, madre mía. ¿O es aquello de fuera Satanás? Primero decirte eso, que es verdad que mucha gente
pues no me conoce, yo voy a Estados Unidos a veces a Salón del Cómic invitado y tal. Y claro, y en España, pues yo soy de Murcia. O sea, la gente ni se imagina. Digo, pero es que, ¿qué mérito tiene ser de Nueva York y trabajar para Marvel? Los méritos es ser de Murcia, de Águila, y trabajar para Estados Unidos, ahí de mi casica, ahí todo cutre. Tenemos la mosca ¿no? de la tele, que sí, esa es la mosca de la tele que siempre viene, pero que no hay problema, es amiga, es Así amiga. es una mosca espía. Y entonces la inteligencia artificial pues, ha venido, te voy a decir sin tapujos, Paco, ha venido a destruir a destruirnos, o sea, a destruir o sea, a destruirnos a la humanidad, me refiero a destruir mi trabajo a los ilustradores y con el tiempo vamos a desaparecer. Y no va a ser dentro de mucho tiempo porque cada vez se van a utilizar más. La IA te hace lo que hacemos nosotros en pocos segundos y mucho mejor. Entonces, pues nuestro trabajo como tal, nosotros somos muy anti-IA porque estamos viendo que muy rápidamente está cambiando el terreno. Entonces, se va a acabar seguramente nuestra profesión como nuestra profesión Sí, como la conocemos por lo menos como hasta ahora, profesión. sí, está claro. Entonces, quedarán los autores, haremos, ¿sabes? Como autor, pues tú te sacarás tus cómics y tal, buscarán a un autor concreto para hacer algo, pero lo que es el trabajo de campo, lo que un currante haciendo pues todos libros, Sí. ya poco a poco hemos ido arrinconándonos. No me acuerdo que en el cine antes, en los años 80, incluso 70, incluso 80, se usaban ilustradores para las portadas de los carteles de cine. Te empezó ahora con la fotografía. Claro. El Photoshop, pues ya nos fueron arrinconando un poco. Ahí ya es raro, ya es rarísimo que cojan a un ilustrador. Ahí ya nos quitaron. Hemos ido como poco a poco perdiendo y esto pues ya va a ser bastante definitivo, la verdad. Entonces, ni siquiera como herramienta. Entonces, sí, habrá algunos que se adaptarán. Sí. Y porque yo sí que he visto que los que son ilustradores hacen cosas muy potentes comparado con alguien, porque esto es lo que puede, es que cualquiera puede hacer una ilustración espectacular, cualquiera, poniendo ahí no sé qué, espectacular. Entonces, Mal de mucho consuelo de tontos, pero que sepas que no es solo el mundo de la ilustración. Sí, ni lo del todo. cómic. Esto, Todas las profesiones no sé, van a sufrir un cambio importantísimo. La música está pegando fortísimo también. Claro, la claro. música y en las noticias, o lo controlan un poco, o va a ser una cosa, un disparate, eso de que no sé qué límite habrá Dani, con eso. y tú has dicho que en algunos aspectos habéis notado pues, poquito a poco como algunas cosas van cambiando no para bien. Actualmente, estamos llegando ya a la parte final, actualmente los cómics, ¿en qué posición están? Por ejemplo, el cine, en este caso con Marvel, ¿ha ayudado a que al ver una película luego quiera seguir las historias en cómic? Sí. O por el contrario, si lo veo en el cine, yo ya no compro el cómic ni leo cómic. ¿Cómo está la Yo situación creo que del siempre cómic hablamos, actualmente? hablamos de esto entre nosotros y tal, yo creo que nunca nos ponemos de acuerdo. Pero sí, hombre, ha servido para que los personajes sean muy populares, han entrado muy fuertemente en la cultura popular. Y a nivel de que ha atraído gente, sí, yo creo que sí. Por lo que dicen muchos libreros, creo que sí que han atraído mucha gente. Lo que pasa es que Marvel ha tenido que ponerse las pilas porque es muy difícil engancharte a una serie que en América que lleva publicando desde los años 40. Es muy difícil entrarte a una tienda y decir, ¿qué me compro? El Capitán América. Entonces ya Marvel han ido recopilando tomos, recopilando etapas para que la gente sea más fácil. Entonces sí que algo de público sí ha atraído. Tú que Pero estás en el sector, somos- ¿sabes si en somos España pequeños. se venden más o menos cómics que unos años atrás? Yo creo que lo que son los superhéroes sí se mantiene. Lo que ya fuera los superhéroes, por ejemplo, parece que bastante menos, salvo alguna excepción como Paco Roca, que haciendo cómics, novela gráfica, pues la verdad es que vende mucho y está muy guay porque es un autor muy bueno, la verdad. En esta parte final de que estamos hablando un poco también de, bueno, me has contado anécdotas como las del cine y demás. Hay momentos especiales, quizás, no sé, corrígeme si me equivoco, no tenéis mucho los ilustradores y es cuando vais a salones del cómic, cuando vais a algunos sitios donde notáis por fin, más allá de que hagas un dibujo y sepas que haya tenido más o menos ventas,
que el público os reconoce, ¿no? Y tú has tenido la oportunidad de, primero, obtener premios, que voy a sacar algunos de los que he estado no rebuscando, mucho, pero algunos. algunos de los premios que has obtenido. Y luego también, Dani, te han reconocido. O sea, tú has ido a salones del cómic, tú firmas autógrafos, por lo tanto, Claro. tu trabajo sí es valorado entre los amantes del sector. Sí. De hecho, esa fue una de las partes en las que yo decidí también salir un poco de Marvel y dedicarme a hacer mis cómics, porque vi que sí, es verdad que sí, iba a los salones, que eso hay que hacerlo, no quedarte solo en tu casa trabajando, moverte, y salía a la salones y veía que la gente sí que me sigue, mucha gente me conoce, entonces ahí también me di cuenta que yo podía no solo estar haciendo personajes de Marvel, que igual sí que puedo también hacer personajes míos o proyectos míos y que la gente tener cierta repercusión o que me sigan o algo. Entonces sí, de hecho, mira, has sacado lo de los salones del... No, lo de los salones del cómic, que ahora, y hablando, enganchando con antes, que yo hacía guiones, ahora también hago una serie con mis dos amigos, José María López Lajarín y Dani Marco, que hacemos un cómic que se llama Banana Pool. ¿Cómo? ¿Perdón? Banana Pool. No sé si llevo aquí. Ah, está sí, aquí, sí, está ahí aquí, lleva la chapita, sí. que es como una parodia de Deadpool, ¿no? Que a uno se le enseña a Marvel. Pero hay una parodia dentro de Batman que se llama Batman, que es como una patata, porque es un cómic que son un universo de fruta, verdura y tal, Sí. con cara como los fruitis, Sí, ¿no? ¿Te sí, acuerdas? sí, Pues, sí. en plan así. Y me acuerdo que coincidí con la editora de DC Comics, la que publican a Batman, y le enseñé lo de Batman. Le enseñé, mira lo que estoy haciendo, que es de Dani Marco, no es mío. Y le di muchas gracias. Y dice, no se lo vamos a enseñar a los abogados de DC. Mejor no se lo enseñemos. Entonces, ahí también estoy desarrollando una faceta nueva que es guionista, o sea, mi cómic, pero en el humor. Que eso sí que es algo que no me hubiera atrevido yo hace tiempo, pero con mis dos compañeros, con José María y con Dani, hacemos una piña y ellos me están apoyando, nos apoyamos entre los tres. Y me atreví hoy, entre los tres estamos sacando un cómic que sale ahora en el Salón del Cómic del Manga de Murcia, a finales de noviembre. Sacamos el número 3, sacamos uno al año. La verdad que lo mismo ha salido ya, Y porque ahora estamos grabando, pero claro, no sabemos si Salió este programa va a salir sale en ya enero. el número 10. Bueno, Entonces es un cómic sí. también con toques muy murcianicos y muy divertido. Y ahí sí que me he atrevido también a crecer como autor. Así que los salones del cómic, sí, está muy bien está en contacto con la gente y los fans. Hay alguno que está un poquito, que le falta un hervor, a lo mejor un poquito, ¿sabes? Los fans de los superhéroes a veces son un poquito especiales. Pues Y vienen algunos ahí que... el público, precisamente, los Alguno, fans, es el que te ha dado claro, algunos de los exactamente. premios que tengo aquí, que los voy a enseñar a cámara para los que nos estén viendo a través de televisión, porque hay algunos que no se están escuchando, pero bueno, les diremos a los que nos escuchen y no nos ven que uno es una calavera y el otro esto es una especie de un garfio o como ¿qué es Eso esto? es Cuéntame. este es el símbolo. Un Y háblame de cada uno de un estos signo de premios. interrogación. ¿Cómo? Un signo de interrogación. Ah, un signo de Que interrogación. el símbolo- ¿ves? el Yo símbolo es que de- tengo poca imaginación, Dani. Yo he dicho Es pungarcio. el símbolo del Salón del Cómic de Barcelona, que es uno de los salones más populares en más España, populares en España y Europa, con más tiempo, que me dieron el premio a pone aquí, Millor Dibuix, Salón Internacional. O sea, el premio que daban votaban por internet El el público. público, ¿no? los fans. Entonces, de los premios es un premio que más atesoro porque, joder, yo hago las cosas para el público. Entonces, que el reconocimiento de los compañeros está muy bien, pero el reconocimiento que vale de verdad es el del público. Y el que me hace ilusión. Y este es el reconocimiento unos premios que dieron hace unos años con Juan Álvarez a la cabeza, que hicieron, que era premio El Tío Saín Resurrection. El Tío Saín era una revista en la que yo empecé. Que no lo he contado antes, pero era un fanzine que yo empecé yo con que lo llevaba Juan Álvarez, como ya a ponerme en la piel de un profesional, porque se exigía nivel en ese fanzine. Y con los años, pues Juan Álvarez creó estos premios para los dibujantes de Murcia y pone aquí mejor autor de cómic murciano. Que no soy el mejor de cómic, esto es lo que he dicho antes. Es como simbólico, no soy el mejor dibujante de cómic murciano, yo creo que Juan Álvarez se lo merecería más ese premio. Claro, pero al darlo a él no quedaría bien, dárselo a sí mismo. Yo se lo hubiera dado a él, porque él ha sido mucha inspiración para muchas generaciones de dibujantes más jóvenes como yo.
Y te me hace ilusión porque es un premio murciano, a mejor dibujante de cómic murciano, que no lo soy, el mejor dibujante de cómic murciano. De hecho, ya hay algún dibujante murciano con premio nacional de cómic. Y pues me hace mucha ilusión. La verdad. Bueno, pues Dani. No tengo muchos premios tampoco. Bueno, tiene muchos premios, tiene reconocimientos. Una vez me nominaron en Estados Unidos a uno, que estaba muy bien, pero no me lo llevé. Bueno, y no pudiste Pero ir, ¿no? Para variar. Tú tienes ahí no. algo con Estados Unidos. ¿Has estado en Estados Unidos alguna Claro, vez? claro, Bueno, claro, digo, sí, lo mismo es coincidí- que hay algo ahí que haga Coincidí que... con Stan Lee una vez. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Pues estábamos en el mismo salón del cómic. Estábamos ahí y me acuerdo que estábamos nosotros firmando en nuestra parte, en nuestra mesa, y enfrente estaba Stan Lee. Y a lo mejor valía una firma suya a 100 euros. No, 100 no, 50 euros. 50 euros la entrada, 50, no sé qué. ¿A cómo está la tuya? Y nosotros a nuestra gente para hacerle apretamos. Digo, oye, David, ya no puedes estar consiguiendo ya una foto con Stan Lee. No, lo hacemos de broma, pero eso lo toma todo en serio. Entonces hubo un momento en que se levantó Stan Lee ahí con su dos guardaespaldas, lo que sea, y pasó así más o menos cerca. Y mi gente dice, ahora es el momento, ahora no sé qué. Pero vamos, nos levantamos y de repente se llenó de gente eso, porque se paró a hablar con otro dibujante mítico que se llamaba George Pérez, que es como un primo mío, porque yo soy Acuña Pérez. Era un dibujante latino que también. Entonces se pararon ahí a hablar, y se juntó de gente, ya fue imposible. O sea, mi anécdota de Stan Lee es que no hay anécdota al final. Pues nos Pero dejamos... bueno, más que cualquiera. A muchos no pueden decir ni eso, ni que estuvieron cerca. Dani, siempre es un placer hablar contigo. ¿Quieres que te cuente tu anécdota? Sí, venga. Qué Bueno, broma. no, pero si tienes... Que no. Si tienes alguna que contar, si quieres, lo puedes No, hacer. hombre. Porque fíjate que estos programas los lanzamos además precisamente porque me encanta. Siempre nosotros los periodistas vamos con un tiempo limitado ahora a las entrevistas. Y cuando el equipo decidimos hacer este tipo de programa, de estos podcasts, tenía la tranquilidad que he tenido contigo de decir, no tengo tiempo, qué guay una entrevista que me da igual que dure No se 10 calla. minutos que 5 horas. Pero lo cierto es que contigo A ver. tengo aquí un montón de preguntas que dije que me anoté para que no se me olvidara y no he llegado ni a la mitad porque Ya sí. me siento súper a gusto. Además, considero que es muy interesante la historia y quedamos emplazados para otra ocasión porque Te hay cuento- cosas todavía que me gustaría Claro, contar, te pero cuento la primera vez que visité la oficina de Marvel. no, hay cosas Te ahí. cuento No, ahí. bueno, lo dejamos ahí y porque la siguiente seguro quedará para eso y para mucho más. Dani, muchísimas gracias de verdad A ti, por haber hombre. venido a la Terna Mediática. Ahora nos vamos a cenar, Hombre, que yo también he venido tenemos por- he venido por eso, hombre, el solo. perrito, no, a ti te gusta El la Taberna del superperro. perrito, ¿no? El super perrito, Superperro. ¿no? Por el super perro, pues eso. Vamos a hacer Ahí, el super ahí. perro. Muchísimas gracias. A ti, Paco. Tabernero, que nos vemos en la siguiente. Seguir bien y como siempre, acordaros, darle a la campana, suscribirse, lo típico. Ahí. Hasta luego. La taberna mediática.